Y en este caso, bueno, estamos con Elly Battistella. Bienvenida al Expreso Italiano. Gracias, Ceci. Muchísimas gracias por acordarse de mí. Y sí, me parece fantástico el objetivo de ir a buscar, ir a desenterrar esas historias, porque el sistema nos lleva a vivir el aquí y ahora. Y si no sabemos de dónde venimos, no sabemos hacia dónde vamos muchas veces, ¿no? Exacto. Así que está bueno eso. Y bueno, muchos te conocen, bueno, por tu carrera en el arte, claro, ¿no? Como artista plástica, tantos años, bueno, trabajando en la escuela de arte, pero no sé si esta faceta, digo, de tus raíces italianas, ¿no? Que las tenés muy, muy marcadas, bueno, porque sos hija de inmigrantes. Tal cual, y, sí. Recordanos un poquito, bueno, contanos, bueno, el nombre de tu papá, bueno. Sí, bueno, mi papá se llamaba Gilberto, para mí se llama Gilberto Battistella, que nació en Udine, específicamente en Pordenone. Estamos hablando de una región, en la región. Una región del Friuli, el norte, sí. muy el norte de Italia, mucha nieve. Exacto. Por ahí, bueno, y eso. Nació en el año 1907, era bastante mayor que mamá, eran 21 años mayor que mamá, así que cuando yo nací papá tenía 51 años. Y bueno, él creció en esos lugares, jugando con los amigos, andando mucho en bicicleta, hasta que en el año 14, cuando él tenía 7 años, comenzó la Primera Guerra Mundial. Y ahí fue un quiebre tremendo para la familia, porque a mi abuelo lo reclutaron, a Pietro Battistella, y se quedó la mamá con los chicos, con los hijos, que vos sabés que no tengo el dato de qué cantidad de tíos tenía por ahí. Claro. Yo registro 3 hermanas, pero mi hermana me aporta que había un hermano varón. Todo esto está perdido porque papá, cuando se fue obligado de Italia, se ve que pasó tanto dolor, que no quiso recordar más, por lo menos no hablar más en familia. Mi hermano, yo armé como recorte. Como un rompecabezas. Claro, como mi hermano trabajaba con él. Mi hermano era 8 años mayor que yo, entonces iba a trabajar y aprendió el oficio con papá. Estaban muchas horas en la obra trabajando. En la construcción. En la construcción, sí, construyeron medio Buenos Aires, más o menos. Bueno, mi hermano tiene más cosas porque papá en lo cotidiano, tantas horas, algunas cositas iba contando. Pero fue al único que le contó todo esto, ¿no? Bueno, entonces volvemos a los 7 años. Comienza la Primera Guerra Mundial, papá reclutado, el papá del reclutado, y mi abuela, del estrés, de los sustos, del miedo, se le declara una enfermedad que la describieron de una manera que evidentemente era leucemia, y muere en ese contexto, ¿no? Quedan los chicos solos, la hermana mayor, que tendría 15, 16 años más o menos, se hace cargo de la familia, de sus hermanos. Y bueno, mi papá tenía que ir a pedir, a esa edad tenía que ir hasta los pinares donde estaban los alemanes con sus campamentos y pedirles el pan todos los días. Y la hermana mayor hizo un pozo en el granero y metió la vaca adentro y la tapaba con paja para que no se la sacaran, para poder tener leche para los hermanos. Bueno, termina la Primera Guerra Mundial, se quedan esperando al papá que no volvía, lo dieron por muerto, pero nunca ocuparon la silla. Wow. Sí. Impresionante, pero una noche de tormenta de nieve, golpean la puerta y era el padre que había vuelto. No, terrible, terrible. Después de un montón de meses. Sí, muy duro, muy duro. Bueno, y siguieron como familia, bueno, con cosas tremendamente dramáticas, porque termina la guerra y estaba todo lleno de municiones, papá iba a jugar con los amigos, y bueno, alguno por ahí activaba una granada y saltaba en pedazos por los aires, y así aprendieron a usar las granadas para ir a pescar al río. Tiraban la granada y subían los peces, y bueno, tenían para comer. Se repartían los peces y comían en las casas.
Así que bueno, ese ha sido el clima en que ese niño, Gilberto, se crió. Cuando está llegando, vienen los vientos de la Segunda Guerra Mundial, el papá no toleró que se pudieran llevar a mi papá, que lo pudieran reclutar. Sí, sí. Entonces hicieron todos los papeles, papá se hizo un baúl con madera tosca, gruesa, que estuvo en la casa bastante tiempo hasta que, bueno, se apolilló la madera. Pero tuvimos durante mucho tiempo ese baúl y con lo puesto y alguna cosita más, el abuelo lo lleva al puerto de Génova y lo sube a un buque que se llamaba Conte Rosso, que hacía su viaje inaugural. Se inauguraba con ese viaje. Es muy interesante porque mira cómo se relaciona conmigo la historia, que hace unos años atrás, 5, 6, 10 años atrás, me regalan un libro de Quinquela Martín, que no hace falta que explique quién es, todos lo conocen. Sí. Bueno, y aparece la foto insignia, la primera foto que me aparece de él, de Quinquela Martín, está apoyado en la borda del Conte Rosso, saliendo de Buenos Aires para Europa en marzo de 1925. O sea que papá bajó de ese barco porque llegó en ese mes. Claro, sí. Y Quinquela subió e hizo el viaje a la inversa. El viaje a la inversa nunca le tocó a mi papá porque no quiso hablar nunca más. Claro. No quiso contar nada. Dio vuelta a la página, diríamos. Le escuché hablar de nada, salvo recortes, viste, de cositas, que él había sido monaguillo, o algunas cancioncitas, o dichos. Sí, pero bueno, nunca dejó de tener ese cocoliche, pero ¿viste? Era entendible, diríamos, después de, como vos contás, esas anécdotas, tanto dolor, todo lo que se pasó, diríamos, como que era necesario, me parece, para continuar su vida, tener que dejar eso, ¿no? Un poco y seguro, de había que olvidarse del dolor y salir a construir una cosa nueva, ¿viste? Claro. Bueno, y él llegó a la casa de unos familiares que lo cobijaron y le dieron un trabajo, tenían una fábrica de cajones de muertos. Ahí hay anécdotas muy graciosas, papá dormía la siesta, por ahí entraba un cliente y papá se levantaba y les daba una impresión tremenda. Dormía dentro de un cajón, a veces la siesta, se tiraba un ratito a estirar la espalda. Y después vino, entre todos los trabajos que hizo, vino la época de las joyas populares en el 30, de las fondas que le decían el pinchazo, porque hacían ollas populares en el fondo, en el patio, y ellos les daban un pinche y un plato y sacaba uno una papa, otro una pata de pollo, se repartían los que estaban desocupados y comían un plato completo. O si no, existía esto de que te sentabas en un lugar, un restaurante, mientras no pidieras vino y postre, si no podías pagar, no llamaban a la policía. Claro. Estaba como permitido eso. Que cedían el bueno, y después pasa el Folies Bergère por Buenos Aires, que era un espectáculo internacional que venía de París. Y bueno, hacen sus funciones, necesitaron utilero. Y papá consiguió ahí un trabajo de utilero mientras estaban en Buenos Aires y de claque de noche. Mirá. O sea, se ponía el overol y durante el día era un obrero y de noche le daban un smoking y se sentaba en la primera fila a aplaudir para arengar al público que aplaudiera y ovacionara, ¿no? Bueno, eran los mejores aplaudidores esos, los famosos aplaudidores. Exacto. Con el Folies Bergère decide emprender la gira. Entonces dio la vuelta al mundo y cuando volvieron a Buenos Aires se quedó y ahí comenzó a trabajar para una empresa de construcción. Trabajó en las minas de Zapala. Construyó en Buenos Aires, sobre todo Primera Junta y Parque de los Patricios. Esa empresa construyó todos los primeros rascacielos, los primeros edificios de pisos. Y así que yo cuando voy por Buenos Aires miro y digo, bueno, algo de papá debe andar por acá que yo no lo registro. Hizo el Teatro Gran Rex, todo lo que es la parte de la estructura de cemento. Yo lo recuerdo, te digo lo que recuerdo como niña, con los ojos de niña, veo a papá sentado con la fotocopia de los planos de las obras, que eran color rosa,
Ay, un sí, rosa sí. maravilloso, Sí. hermoso, Sí. el color más lindo del mundo. Sí, claro, Bueno, sí, sí. y él, con esos planos que le habían dado los ingenieros y los arquitectos, le daban para calcular, calculando, multiplicando, Claro. bueno, Sí, sí, sí. la cantidad de materiales. Esa es la imagen que yo tengo de ese padre que continuó en ese oficio desde que se bajó del Folies Bergère para adelante. Fue ese su oficio y fue el que le enseñó a mi hermano y el que también se los enseñó a sus cuñados, que eran casi unos niños. Cuando vinieron de Entre Ríos fueron llegando todos a Buenos Aires, que eran los hermanos de mi mamá, y a todos los cuñados les enseñó un oficio. Mirá, que tenía que ver con la obra. En la madera, en la mezcla, en lo que fuere. En el rubro de la construcción. Claro, de la construcción, que era el gran rubro, era el trabajo, había trabajo. Era una época, claro, exacto. Riquísima en eso porque la ciudad crecía vertiginosamente. Claro, exactamente. Y esto digo de que la importancia de guardar esos datos, ¿no? Como vos me mostrabas al principio, esos documentos o una carta, digo, siempre es lindo eso, ¿no? Que la familia pueda conservar esos documentos, que es un tesoro, ¿no? Es importantísimo, es importantísimo. Porque si bien él, digo, que no hablaba Italia o no tenía ese recuerdo o algo lindo como para poder transmitirles a ustedes ese amor por Italia, digo, igualmente, bueno, en tu caso, digo, vos sí sentís ese amor o qué te gustaría, tenés ese sueño, ¿no? De poder conocer el pueblo donde nació él. Sí. Yo no he salido nunca del país, siempre he recorrido el país. Pero en este caso es materia pendiente. Sí. Claro. Sí, voy a ir articulando los medios para poder ir a conocer ese lugar. Es más, lo busco permanentemente en Google Maps y me encuentro, viste que eran pueblos chicos con los nombres de las familias. Así como uno va a Salta y encuentra que hay un montón de calles que se llaman Saravia, claro, ¿viste? Como el de los chalchaleros. Yo googleando me encuentro que hay un montón de calles, de avenidas, todos se llaman Batistela. Claro, porque es claro que andás a ver de dónde salió el apellido, porque el apellido significa, según me dijo una italiana, y después busqué y sí, estrella que late, estrella que se mueve, andás a ver qué habría en el cielo, en las noches de Udine para que apareciera ese apellido desde ahí, los de la estrella. Sí. Esas cosas, viste que los apellidos no han nacido con el ser humano, se han inventado tal cual, por cuestiones geográficas o atmosféricas. Exacto, así que bueno. Sí, o que hacen referencia a esa zona, ese lugar. Claro. Así que bueno, eso es a grandes rasgos. Después es muy rico el tema en anécdotas. Terminamos viviendo en Caseros, nosotros, mi infancia fue en Caseros, ya en la casa construida antisísmica, ¿viste? Papá era de ponerle 5 veces lo que... Sí, las construcciones eran fuertes. Sólidas. Y bueno, después fue una persona muy activa en el barrio, en el club social que se armaba solo entre todos los vecinos, la sociedad de fomento. De ahí salían esos matrimonios con el Estado y de repente, viste, yo recuerdo ir a reuniones donde se firmaban papeles y al mes venía el asfalto, las cloacas, las luminarias en la calle, las luces de mercurio, que ahora son las luces de mercurio. Bueno, así que ha sido muy activo y así. Yo recuerdo una cosa maravillosa que es un invento de papá, que es el lavarropas de cemento armado. Mirá. Mi papá había hecho como una especie de maceta gigante, viste, de 4 patas de cemento, viste que se usaban esas, bueno, con una polea por dentro y otra por fuera. Como todos teníamos bombeador, el agua era de pozo, papá había hecho una polea grande, desconectaba la correa, la polea para sacar agua y le ponía el bombeador, unía con la polea de esa macetón, con tapa. Y lo llenaban de agua y ponía a andar el bombeador y daba vuelta. ¿Cómo se las ingeniaban? Maravilloso, todo azulejado, viste, como un macetón grande. Recuerdo ese invento de mi viejo que después le tuvo que hacer a varios vecinos. Claro. Muy gracioso. Todos querían tener ese invento. Ese invento, qué lindo. Bueno, es una... O sea,
Es una historia linda, digo, para compartirla a pesar de lo dolorosa que fue, ¿no? Para él, pero como yo digo, lo lindo de recordar, tener esos lindos recuerdos, bueno, de esa persona, de ese inmigrante que vino, que la luchó, que la trabajó, digo. Él pudo transmutar, viste, todo eso y tenía en las mesas familiares, que eran de 30 y pico, 40 personas, viste, pero aparte muy seguido. Cada 15 días había un fiestón, viste, y cumbias y tangos, bueno, y alguien que imitaba a Perón, por ejemplo, esas cosas que eran clásicas de la familia. Y el lugar al lado de papá se disputaba mucho. Papá ponía cara de póker, pero decía algo entre dientes y vos veías que alrededor estallaban las carcajadas. Mirá. No sé qué diría, ¿viste? Por ahí se reiría de alguien, le pondría algún apodo, esas cosas que se usaban. Bueno, pero era muy divertido, había podido dar vuelta todo ese drama y convertirlo en una cosa de construcción. Claro, exacto, de la resiliencia esa que tanto se habla, ¿no? Que uno tiene que, también que aprender a hacerlo. Y sí. Así que bueno, Eli, mil gracias. No, hermosa. por favor, a gracias por este espacio, por este momento y abrir, diríamos, tu corazón y poder contarlo. Gracias. También, la verdad que es súper emocionante. Yo te agradezco porque me diste la posibilidad de visibilizar un poco la historia de ese hombre que era el más hermoso del mundo. Seguro que sí. Porque era mi papá. Más vale, por supuesto. Gracias, Eli. Gracias. Gracias a vos. Gracias a vos.